compartes el chat. de la pantalla completa. Uy, Raúl, solo comparte la pantalla. Eso.
Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Gutiérrez, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en un nuevo webinar de ciencias bíblicas. Como cada semana nos reunimos para traerle los mejores expositores de toda Latinoamérica. ¿Para qué? Para profundizar en el conocimiento bíblico. Y como cada inicio, siempre compartimos un poco acerca del ministerio de las Sociedades Bíblicas Unidas. Hacemos la labor de traducción de la Biblia. La Biblia ha sido traducido, la Biblia completa, a más de 700 idiomas en el mundo y el 80% de esta traducción de la Biblia completa, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ha sido realizada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Pero todavía hay 1.500 millones de personas que no tienen la Biblia completa en su idioma. Otra tarea importante es la distribución de la Biblia, ¿no? Entonces, esta tarea es muy importante. Distribuimos cerca de 32 millones de Biblias al año y la tercera parte se distribuye en Latinoamérica, ¿no? Entonces, cuán importante es la labor de la distribución de la Biblia en Latinoamérica, y cada Biblia distribuida es un medio para que las personas conozcan a Jesús. Y la tercera tarea, que es la que nos convoca en esta noche, es la tarea de interacción con la Biblia. Queremos poner la Biblia no solamente en las manos de las personas, sino también en el corazón de las personas. Nuestro deseo es que la Biblia sea leída, pero también estudiada, reflexionada, meditada, interiorizada y sobre todo aplicada en la vida de las personas. Tenemos esa misión de influenciar con valores bíblicos a nuestra sociedad. Y bueno, queremos darle primero un panorama general de lo que hacemos cada viernes. Tenemos 40 minutos de exposición, luego pasamos a un periodo de preguntas y terminamos el webinar dando algunos anuncios y cuál va a ser el webinar de la siguiente semana. Y como cada semana estamos leyendo un pasaje de la Biblia, y le voy a pedir a Raúl que por favor coloque este pasaje. Y este pasaje lo hacemos lo leemos en la Biblia Reina Valera del 60, y el mismo pasaje lo leemos en la Reina Valera contemporánea. Y ahí hemos puesto mi Biblia favorita, porque la Reina Valera es con la Biblia que nosotros hemos crecido, hemos aprendido versículos de memoria, hemos hecho profesión de fe, y la buena noticia es de que ahora está en lenguaje latinoamericano, en el lenguaje de hoy. Y el pasaje está en Jeremías 9, versículo 2. En la Reina Valera 60 dice: «Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores». Y ahora veamos cómo está este mismo texto en la Reina Valera contemporánea, y ustedes pueden ver las diferencias. «Cómo quisiera que alguien me diera en el desierto un albergue de caminantes. Así podría dejar a mi pueblo y apartarme de ellos, porque todos ellos son un adúlteros, son una banda de pecadores», ¿no? Entonces, muy interesante, podemos saber y reflexionar, y ya está en un lenguaje más entendible y como hablamos cada uno de nosotros. Vamos a encomendar este webinar en oración. Amantísimo Padre, te agradecemos porque tu palabra nos guía, nos orienta, nos alienta, nos transforma y sobre todo que nos revela Jesús, nuestro Salvador. Te agradecemos por el ministerio de las Sociedades Bíblicas Unidas, el ministerio de traducción, publicaciones, distribución y de interacción con la Biblia. Y te encomendamos este webinar de hoy. Te pedimos por el profesor Thomas Sáenz, Señor, que salgamos con conocimiento y sobre todo que tu palabra se haga vida en nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, toca ahora, antes de
expositor hacer algunos anuncios, es que coloquen en el chat su país. Ya varios de ustedes ya lo han estado colocando, ¿no? Entonces, saludo a Elder de Costa Rica, a Daisy de Colombia, Natanael de Guatemala, Luz de Chile, y también a Juan de Bolivia, ¿no? Entonces tenemos mucha gente de muchos países, y comunicarles que hacemos al final un sorteo de recursos. Así que les animamos a los que no han colocado su país, que coloquen su país para que puedan participar en este sorteo de recursos que regalamos cada semana. También tenemos una persona que está dedicada a recibir las preguntas. Entonces, para el periodo de preguntas, y ahí está nuestro hermano Abraham Márquez de Sociedad Bíblica de México. Abraham, saluda para que te vean. Entonces, está renombrado como preguntas. A él buscan en el chat y lo ubican, y a él le mandan las preguntas, ¿no? Entonces, esos son básicamente los anuncios que tenemos para ustedes, y presentamos ya al profesor Tomás Sáenz. Él realizó estudios en el Seminario Bautista de Perú, también realizó estudio en la Escuela Superior Teológica del Seminario Evangélico de Lima, tiene una maestría de la Universidad de Glasgow, del Seminario Teológico en Edimburgo, en Escocia. También ha sido coordinador de ministerios pastorales de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, y profesor de varios seminarios y centros de formación teológica, entre ellos los diplomados y cursos que realiza las Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces, dejo con ustedes al profesor Tomás Sáenz con un tema muy interesante hoy día, que es cosmovisión bíblica. Es su turno, profesor Tomás Sáenz. Muchas gracias, buenas noches, espero se me esté viendo bien, ¿ya? Ah, Gracias por la invitación a la Sociedad Bíblica, y quiero felicitar por incluir este tema de cosmovisión bíblica. Para algunos, de repente, puede resultar que es eso, ¿no? ¿Con qué se come este asunto de cosmovisión bíblica? Hace unos años atrás fui a algo así como un pequeño congreso. No era tanto congreso, era una reunión sobre instituciones educativas, de seminarios, y en el Brasil. Y algo que se estaba hablando allí es que los seminarios en los últimos años, el primer curso que estaban colocando dentro de su currícula era el asunto de cosmovisión. Era el primer curso, uno de los primeros cursos que el estudiante recibía cuando entraba a la institución, a un seminario, ¿no? Y la razón era esto porque, dice, de afuera a veces venimos con un montón de conceptos y concepciones de la realidad que nos rodea, y no logramos sacar eso de la cabeza, o no logramos poner nuestros conceptos, nuestra manera de pensar acorde a la Biblia, o saber cómo hacerlo para colocarlo acorde a la Biblia. Entonces, esa era una razón de por qué los estudiantes recibían como uno de los primeros cursos este asunto de cosmovisión bíblica, para que ellos empiecen a pensar desde la perspectiva de la escritura, ¿no? En las iglesias, yo recuerdo hace unos 2 años atrás, creo que fue en tiempo de pandemia, enseñé un pequeño curso de cosmovisión bíblica en mi pequeña iglesia, ¿no? Y algo pero en las iglesias generalmente no se da este curso, ¿no? ¿Se acuerdan de la iglesia de Corinto? Pablo tuvo que poner corrección allí, porque ellos habían venido de un mundo pagano, y tenían sus conceptos de lo que es la religión, de lo que es Dios o los dioses y todo eso, y cómo hacer las celebraciones en los cultos. Entonces, todo eso ellos lo habían trasladado a la iglesia, y por ello los desórdenes que uno puede ver en la primera carta a los Corintios, y Pablo tiene que corregir eso, ¿no?
y son problemas muy escandalosos que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque ellos habían trasladado su antigua religión a la nueva religión o algo así. Y ellos tenían que dejar eso, y Pablo instruye cómo debe portarse, vivir y pensar un cristiano, ¿no? Tomando el libro de Darrell Miller, Discipulando a las Naciones, si no me equivoco, estoy tomando muchas de esas citas en la exposición, perdón, muchas citas, o tomo algunas citas del libro de Darrell en mi exposición. Pero lo interesante es que en este libro, que su título es Discipulando a las Naciones, el primer capítulo él habla de cosmovisión bíblica, como preparándonos, ¿no? Al que va a leer este libro, al que va a estudiar, prepara para lo que se viene después, en lo que sigue del libro. Primero nos muestra lo que es una cosmovisión y luego habla de los otros temas que él tiene que hablar, ¿no? En el asunto de discipulando a las naciones. Entonces, por ello va mi felicitación a la Sociedad Bíblica por incluir este tema de cosmovisión bíblica, y yo espero que no sea la única vez que se hable sobre este asunto, ¿no? Espero que vengan más expositores, gente que pueda hablar de otros aspectos sobre este asunto de la cosmovisión bíblica, porque es sumamente importante, sobre todo en estas épocas en que quieren hacernos muchas veces cambiar nuestra manera de pensar como cristianos. Muy bien, voy a poner el PPT, si me permiten aquí. Ahí está. Sí, está ya, está muy bien. Cosmovisión bíblica. Como subtítulo estoy poniendo este asunto, aprendiendo a pensar bíblicamente, lo cual voy limitando mi tema a este asunto, ya de aprendiendo a pensar. Quiero dar algún atisbo sobre este asunto, pero realmente el tema de cosmovisión bíblica es muy, muy amplio, y por eso decía, espero que se siga dando más sobre este tema, o temas que tengan que ver con este asunto de la cosmovisión bíblica, para que podamos seguir ahondando, profundizando y ampliando más nuestro conocimiento sobre este tema de cosmovisión bíblica. Muy bien. Perdón. Quiero leer esta cita justamente de Darrell Miller, de su libro Discipulando a las Naciones. Todos los pueblos y culturas tienen una cosmovisión, es decir, una perspectiva o un modelo específico del universo. Esta cosmovisión tiene más influencia, y enfatizo ahí, tiene más influencia en su desarrollo, su prosperidad o pobreza, que lo que tienen su ambiente físico u otras circunstancias. Para él es sumamente importante este asunto de la cosmovisión, porque dice, tiene la mayor influencia dentro de lo que sucede o con lo que sucede con nuestra vida. Para él es importante conocer este tema. Muy bien, quiero que veamos rápidamente el origen de la palabra cosmovisión. ¿De dónde viene esta palabra, cosmovisión? La primera vez que se habla sobre este tema, lo hace este filósofo Emmanuel Kant en su libro La crítica del juicio, ¿no? 1790, a siglo XVIII, ¿no? Luego el filósofo alemán Wilhelm Dilthey, ya para 1800 y llegando a 1900 él en su vida, es quien lo hace parte del lenguaje filosófico, y se le considera a él como que él es el que acuñó este término, ¿no? de cosmovisión en el alemán. Y ya para 1840 el tema estaba, parece, o este término, este neologismo, ya era aceptado al menos en el ámbito de la filosofía alemana. Ahora, esta es la palabra alemana
Más, si alguien aquí sabe alemán, ayude, ¿sí? Es una palabra de estas difíciles, ¿no? Es algo así como Weltanschauung. Esas, perdonen mi pronunciación. El significado de esta palabra es una perspectiva de la vida y el mundo. Es una palabra compuesta, ¿no? Mundo y ver y observar. De ahí pasa al inglés, worldview, que tiene la misma idea, ¿no? Idea o concepto del mundo. También en el inglés pasa como life system, sistema de vida o estilo de vida o view of the world, idea del mundo. O sea, se empieza ya a usar este tema, empieza a usarse esta palabra en el alemán, luego pasa al inglés y también va a pasar al español, ¿no? Ya sale, viene como cosmovisión, cosmos, mundo, visión, ver, observar. Entonces, etimológicamente podemos decir ver u observar el mundo. La palabra se refiere a la forma de concebir e interpretar el mundo, ¿no? Que es propio de una persona, época y cultura. Si nosotros preguntáramos cuántas cosmovisiones hay, la respuesta podría ser, hay tantas cosmovisiones como personas hay en el mundo. Porque seguramente si ponemos un tema a debate, no todos vamos a pensar lo mismo sobre el mismo tema. Si nosotros pondríamos a discutir aquí el asunto de la familia, no sé cuántas personas hay ahora. Posiblemente tendríamos 200 formas de definir o de ver a la familia, ¿no? Cada uno con sus propias distinciones allí. Entonces, los estudiosos en esta materia van a clasificar de distintas maneras este asunto de cuántas cosmovisiones hay. Estoy tomando el de Miller. Miller clasifica en 3 y de allí se pueden derivar todas otras en sus distintas variantes. Teísmo bíblico, secularismo y animismo. El teísmo bíblico sería lo que hoy nos ocupa. Cosmovisión bíblica. Darrow Miller lo define y dice, sostiene que en virtud de que Dios existe una realidad objetiva, la cual es conocida y ha sido establecida por Dios. La realidad es fundamentalmente personal porque ha sido establecida por Dios, quien es la persona fundamental. O sea, toda la cosmovisión bíblica debe ser visto a la luz de la revelación de este Dios que es personal. El otro tipo de cosmovisión sería el secularismo. Es lo contrario del teísmo bíblico. Ve la realidad como fundamentalmente física. Por definición, este modelo niega la existencia de una realidad espiritual o trascendente. Lo que hay es esto, lo que vemos, lo que tocamos, palpamos, eso es lo que hay. Más allá no hay. Y desde esta perspectiva hay que ver e interpretar el mundo y su realidad. El otro es el animismo. Ve la realidad como esencialmente espiritual. El mundo físico es maya. Maya quiere decir, es ilusión, es una quimera, ¿no? Y que está animado por espíritus. Personas, por ejemplo, que ven demonios por todo lado y andan exorcizando a toda cosa que ven o toda cosa que no les gusta. Eso es un tipo de animismo y eso muchas veces se practica dentro de nuestras iglesias, ¿no? Muy bien. Darrow entonces clasifica en estos 3 grandes grupos lo que serían las cosmovisiones. Usted puede leer también a Seyle, ¿no? Otro libro, El mundo de al lado, también es un buen libro y él va a clasificar de otra forma y más formas de lo que serían las cosmovisiones. Muy bien, definición. Vamos nosotros a poner esta definición aquí, ¿no?
tratando de dar una definición general a lo que sería la cosmovisión. Podemos definirla como la visión o manera de concebir e interpretar el mundo y su realidad. Y ojo aquí, la cual está condicionada por nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestra cultura, nuestras tradiciones, por las personas mismas, por la época y por nuestros presupuestos, ¿no? Y quizá podrían añadirse más cosas allí. Pero eso es lo que influye para que nosotros veamos e interpretemos la realidad del mundo. Es como que nos ponemos, vamos a ver el mundo de acuerdo al color del lente que nos pongamos. Si dos personas o tres personas están conversando y cada una de ellas pues tiene una distinta religión, entonces cada uno va a ver el mundo desde su perspectiva o desde la perspectiva que su religión le ha ido imponiendo en su mente, en sus pensamientos. Va a ver el mundo de ese color. O si nosotros vemos la discusión, por ejemplo, de tres personas que están dedicadas, tres o más personas o dos que están dedicadas a la política, vamos a tener distintas perspectivas del mismo tema. Y si hablamos de fútbol, por ejemplo, es igual. Cada uno va a dar su opinión, ¿no es cierto? Cada uno va a dar su opinión de acuerdo a cómo es su concepción. Por eso hablamos de acuerdo al color del lente que se pone, va a ver la realidad, ¿no? Esta imagen es bastante conocida. ¿Quién se atreve o, bueno, quién puede decirnos qué cosa puede ver en esta imagen? Es muy conocida. A ver, que alguien si le puede levantar la mano y decir qué cosa ve en esta imagen que está ahí presentada en blanco y negro. ¿Sí? Mario, Mario Rueda. ¿Qué puede ver usted allí, hermano? Buenas tardes. Buenas tardes. Esa imagen lo que refleja es el perfil de una mujer joven y el frente de una mujer anciana. Ahí está. Depende cómo quieras verlo, ¿no es cierto? Correcto. Si estás, no sé, no te conozco, de repente si eres soltero, lo que te va a gustar ver es una joven allí, ¿no? Si ya estás casado y tienes muchos años, vas a ver posiblemente otro tipo de imagen, ¿no? Simplemente es un juego allí. Muy bien, ¿cómo podemos definir entonces lo que es una cosmovisión bíblica? Es la visión y manera de concebir e interpretar el mundo y su realidad, y aquí cambia el asunto, desde la perspectiva que nos provee la Biblia o desde una perspectiva bíblica. La Biblia debe ir penetrando en nuestra persona, en nuestra mente, en nuestro corazón, y la enseñanza bíblica debe empezar a influenciar para darnos una perspectiva, una cosmovisión del mundo y su realidad, que va a ser distinta a muchas veces y a veces de manera muy radical a la manera de pensar que el mundo impone sobre nosotros. Es como que nos ponemos los lentes de la Biblia, ¿no? O la Biblia como lentes para poder ver el mundo y su realidad. Así podemos definir de manera bastante sencilla y escueta lo que sería cosmovisión bíblica. ¿Qué hacer entonces para tener o empezar a lograr o empezar a tener una cosmovisión bíblica ya que somos cristianos? Como cristianos, como creyentes en Cristo, como gente que ha sido redimida por Cristo, ¿cómo nosotros podemos adquirir, qué podemos hacer para tener una cosmovisión bíblica? Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a pensar según la Biblia. Si hay un tema recurrente en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es el asunto de la mente.
que muchas veces se traduce también como corazón, ¿no? Tiene que ver con lo interno nuestro, de cada persona. Y, es bastante reiterativo la escritura en este asunto de la mente, ¿no? De los pensamientos. Y ustedes deben conocer un montón de estos pasajes. Entonces, si queremos empezar a tener una cosmovisión bíblica, una cosmovisión según la Biblia, tenemos que empezar a aprender a pensar según la Biblia, ¿no? Dice este texto de Romanos 12:2. Voy a estar tocando algunos textos que son sumamente conocidos y esto ayuda mucho, al menos en esta exposición, ayuda mucho en la comprensión de este tema. No voy a tocar, no voy a utilizar textos por allí rebuscados que casi no se los conoce, no. Todos los textos son súper conocidos y creo que eso nos va a ayudar a entender un poquito más este tema de lo que es la cosmovisión bíblica y aprendiendo a pensar según la Biblia. Este texto de Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí vamos a examinar algunas palabras. La palabra conformar, transformar, renovar, entendimiento y comprobar. Rápidamente y brevemente vamos a hacer un análisis de estas palabras. La palabra conformarse, ¿no? Esta palabra es un verbo, ¿no? En el texto griego es un verbo. Significa participar de, amoldarse a. En el contexto refiere a participar o amoldarse de la manera de pensar y vivir según el mundo. Por eso él está diciendo, no os conforméis a este siglo. O sea, no se conformen a la manera de pensar de este mundo, de esta actual sociedad, ¿no? Y este es un verbo que puede ser en voz media o en voz pasiva en el griego. Si lo traducimos como voz media, la voz media describe al sujeto participando en los resultados de una acción. Participo en los resultados de una acción. Si lo traducimos como voz pasiva, indica que el sujeto recibe la acción. La voz media es como un tipo de colaboración entre el sujeto y el que hace la acción. Por ejemplo, hoy en día se trata de incluir en la currícula escolar este asunto de la ideología de género y bueno, y en todas partes, ¿no? A donde usted va a leer siempre está este asunto presente allí. Y las personas encargadas de incluir estas cosas están allí, pienso, muchas veces por conveniencia, porque hay buena ganancia económica en estos asuntos, muy buena ganancia. Entonces, lo que les interesa es el dinero y comparten. Pero al mismo tiempo, ellas están siendo influenciadas, estas personas, con este tipo de pensamiento y terminan aceptándolo y ser parte de su vida. Podríamos, a ver, la idea es que la persona va participando voluntariamente del estilo de vida del mundo y al mismo tiempo el mundo le va imponiendo su manera de pensar. Por eso se puede tomar las dos formas de este verbo, ¿no? En su voz media o en su voz pasiva. ¿Por qué? Porque la persona participa por conveniencia. Algo le conviene allí, participa de ese estilo de vida, de esa manera de pensar, de esa ideología, ¿no? Pero al mismo tiempo el mundo le va imponiendo eso que él piensa que está allí solo porque le conviene y después me alejo y no pasa nada. No es que no pase nada, sí pasa algo, porque el mundo, quiera o no, le va a imponer su manera de pensar. Por ejemplo, el Salmo 1:1, súper conocido, dice, bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este es un texto que va en avance. La idea es que la persona empieza a escuchar el consejo de los malos, cómo ellos piensan, cómo miran ellos las cosas. Escucha, le gusta y entonces empieza a caminar con ellos, empieza a caminar según esa forma de pensar o esa forma de vivir, según ese estilo de vida. Y luego, cuando dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, la palabra silla, en este caso, quiere decir algo que ya está establecido. La persona empezó escuchando, empezó a practicar parte de ese consejo y luego es uno de ellos. Se convierte en uno de ellos. Empezó a participar de manera inocente, quizá le gustó, le convino y bueno, puedo hacerlo, y termina siendo uno de ellos. Esa es la idea de el no conformarse, ¿no? Es mejor rechazar aquello que nosotros como cristianos sabemos que no es correcto, por más que me conviene o me rinde réditos económicos, ¿no? Muy bien. La otra palabra es, pero para ilustrar este asunto de la conformación e imposición, conformarse con el mundo. Por un lado está, vamos a decir, la persona, por otro lado está el mundo. Él va tomando algunas cosas que el mundo dice, comparte con eso, participa de eso, pero el mundo al mismo tiempo le va imponiendo su manera de pensar, su estilo de vida, como es en el inglés, su forma de vivir, su conducta. Él participa, colabora voluntariamente, pero el mundo al mismo tiempo le va influyendo, le va, no influyendo, imponiendo. Esa es la idea, imponiendo. Simplemente leo 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sigamos. La palabra que aquí se traduce siglo, ¿no? La palabra griega aion. Esta palabra en el Nuevo Testamento indica un periodo, un ratito, un periodo de tiempo, sí, un periodo de tiempo marcado por ciertas características morales y espirituales. Pablo usa bastante esta palabra en el libro de Romanos, ¿no? Y eso es lo que esta palabra significa. Tiempo marcado por ciertas características morales y espirituales. En el caso del mundo, estas son características contrarias a la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo va usando esta palabra en ese sentido, ¿no? Que el mundo, su manera de pensar, su manera de vivir, su estilo de vida, son cosas contrarias a la voluntad o a lo que Dios nos dice cómo debe vivir un creyente. La otra palabra es transformarse, metamorfo. Este verbo expresa un proceso de cambio, un proceso de moldear o de formar algo. Podemos ilustrarlo con este asunto de la metamorfosis. Una mariposa, antes de ser mariposa, fue un gusano. Un gusano que podemos considerarlo asqueroso, horrible. Nadie sería capaz o bueno, algunos, imagínate tener un gusano en la mano, ¿no? Es feo, es horrible. Pero sí te gusta que una paloma se siente en tu mano, se siente en el hombro, ¿no? Qué bonito, y quiero agarrar las palomas y voy con mi equipo para coger palomas. Ha sido el gusano feo, horrible, asqueroso antes, y ahora es una bonita mariposa. Ha habido eso es la metamorfosis, ha habido un cambio. La otra forma que aquí también nos dice es moldear. Podemos tomarlo con la figura del artesano, ¿no? Que él agarra un pedazo de barro, lo saca de la cantera y con ese barro él trabaja hasta transformarlo en una bonita vajilla, en envases que él quiere. Entonces, la idea de la palabra transformar es esto, que primero fue algo y después es transformado en algo distinto. Transformarse es un verbo, y este es un verbo presente, pasivo e imperativo.
Presente quiere decir que el proceso de transformación, hablando en la vida de un cristiano, el proceso de transformación está sucediendo ahora. Ahora está sucediendo en tu vida, como creyente. Conforme vas conociendo, estudiando, viendo en la palabra, ese proceso se va dando. Ese proceso se va dando. Es pasivo. Quiere decir que esa transformación la recibimos. No nos autotransformamos. El verbo indica eso. No hay una autotransformación, sino que la transformación que vamos experimentando viene de fuera de nosotros. Y eso es, esa herramienta es la palabra de Dios, usada por el Espíritu para ir transformando nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, sobre todo nuestra manera de pensar, porque lo que piensas luego se ve en tu forma de vivir. Ya, entonces, no te autotransformas según esta palabra, según esta escritura, sino que eres transformado, y en este caso, por la palabra, la cual el Espíritu usa para que seamos transformados. Imperativo quiere decir que es un mandato, no es una opción. Si eres cristiano, el asunto de transformar, de cambiar tu manera de pensar, no es una opción, es un mandato. Por eso está en imperativo. Es un mandato, sí o sí. Si eres verdaderamente cristiano, tienes que transformar tu manera de pensar. No puedes conformarte a la manera de pensar de este mundo, sino que tienes que transformar a la manera de pensar que el Señor nos dice en su palabra, ¿no? Por tanto, para lograr una cosmovisión bíblica es necesario entrar en un proceso de transformación de nuestra manera de pensar. Este proceso de transformación de nuestra manera de pensar es mediante la palabra de Dios, mediante la Biblia. Cuando logramos una nueva manera de pensar, entonces estamos pensando según la Escritura, como cristianos hablando, y estamos logrando una cosmovisión bíblica. Cuando aprendemos, estamos en ese proceso de aprender a pensar como la Biblia quiere que pensemos, entonces estamos logrando una cosmovisión bíblica. Y es un proceso. No es algo que lo hicimos ahora y ya suficiente. No, va a suceder durante toda nuestra vida. La otra palabra que hemos dicho es renovación. La palabra renovación quiere decir volver a hacer de nuevo. ¿Se acuerdan de 2 Corintios 15? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la idea, ¿no? De renovación, hacer las cosas nuevas. Entendimiento, ¿no? El nous del griego, esto tiene que ver con nuestra mente. Por eso dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar, de nuestros pensamientos. Cambien, renueven, hagan nuevo su manera de pensar, hagan nueva la manera de pensar. Esta palabra griega, que se traduce aquí como entendimiento y puede traducirse como pensamiento, manera de pensar, esta palabra no solo involucra nuestro pensamiento, nuestra mente, ¿no? Nuestro intelecto, sino que también involucra nuestros sentimientos y emociones, involucra nuestra voluntad, nuestros propósitos, nuestras actitudes. Es como la palabra corazón en el hebreo. Más adelante lo veremos, no sé. Es como la palabra corazón en el hebreo. Esa palabra, si usted lo ve en sus acepciones en el hebreo, significa todo. Todo esto, mente, voluntad, emociones, pensamientos, involucra todo eso esta palabra corazón, ¿no? Y la palabra mente, nous en el griego, involucra todo esto. La idea es hacer nueva nuestra manera de pensar y todo lo que esa manera de pensar involucra. Indica un cambio interno y profundo en lo más íntimo del ser.
Por ejemplo, cuando podemos tomar Hebreos para ver la profundidad a donde debe llegar la palabra de Dios para transformar toda nuestra vida, ¿no? Toda nuestra manera de pensar. Hebreos 4:12, texto súper conocido, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Aquí viene, ¿no? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El, el autor de esta carta a los Hebreos incide y va a lo más profundo. Trata de ir a lo más profundo del ser, ¿no? Y esto nos puede servir para entender el tipo de cambio que la escritura, que el Señor requiere del creyente. Es un cambio en lo más profundo del ser, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, de todo aquello. Podemos ilustrarlo de la siguiente manera, este asunto de cambio. Son cambios internos y profundos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Tiene que ver con cambios de nuestra manera de pensar, de cómo entendemos las cosas. Tiene que ver con nuestros cambios en nuestros sentimientos y emociones. Tiene que ver con cambios en nuestra voluntad, en nuestros propósitos de vida. Tiene que ver en cambios de nuestras actitudes. Como dice, y estos cambios, perdón, nos darán entonces una nueva visión del mundo y su realidad. Empezaremos a percibir el mundo desde la perspectiva que Dios quiere que percibamos. Él es la realidad, como da su definición Darrow. La realidad, es la persona, o alrededor de la persona de Dios es que nosotros debemos empezar a pensar como Él quiere que pensemos. Como dice este proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y como dije hace un momentito, la palabra corazón en el hebreo involucra todo esto que tenemos aquí. Todo eso involucra la palabra corazón. No es tanto el órgano que tenemos allí, involucra esto. Okay. Muy bien. En este asunto, a ver, sí, ¿cómo pensamos? Pregunta, una mariposa, si es que los insectos piensan. Quizá un entomólogo nos podría alcanzar alguna respuesta, si es que los insectos pensaran, ¿no? ¿Una mariposa piensa como gusano o piensa como mariposa? Ahí dejo la pregunta, ¿no? Creo que no hay una respuesta. ¿Por qué hago esta pregunta? Una persona que no conoce a Cristo, Pablo lo describe así en Tito. Esa es su manera de pensar, de una persona que no conoce a Cristo. Dice, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es la manera de Pablo, esa es la manera de cómo vivíamos antes, cómo pensábamos antes. Éramos esclavos de nuestras concupiscencias, de nuestros malos deseos, de nuestras malas intenciones, de nuestros pensamientos e ideas perversas. Dice, éramos esclavos. Como dice el Señor Jesús, el que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Pero por otro lado tenemos a una persona que ha conocido a Cristo. Y Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Ya no la mente de aquel que está esclavizado por sus pecados, por sus pensamientos concupiscentes, sino que ahora tenemos la mente de Cristo. Uno, sin Cristo, esclavizado a nuestros pensamientos concupiscentes, y en Cristo libres de eso, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Una manera de pensar distinta. Un ejemplo es Israel. Cuando Israel salió de Egipto, ellos habían sido esclavos allí por 400 años, poco menos, ¿no? Porque un tiempo vivieron bien, pero pongámoslo, redondeando.
400 años viviendo allí y ellos son sacados por Moisés con la dirección del Señor, son sacados de ese mundo de esclavitud. Pero ellos en el desierto seguían pensando como esclavos. Y por eso dicen al primer obstáculo, dicen, no, en Egipto estábamos mejor. Allí teníamos comida abundante, ¿no? Teníamos ajos, cebollas y quizá nombraban sandías y qué sé yo. De todo teníamos allí. No nos importa que nos sigan dando látigo, pero comemos rico. Esa generación, siendo ya libre, seguía pensando como esclavo. Y cuando se mandan a esos 12 espías, 10 de ellos dicen, no, esto es imposible. No, esto es imposible. No se puede. Aquí necesitaríamos un ejército como el de Egipto, poderoso, con un gran capitán, y nosotros no tenemos ni armas. Los únicos que tenemos son palos. Y esa gente que está allí es gente armada, gente guerrera, gente gigantesca, forzuda, guerreros. Nosotros no somos nada. Pensando, dice, como esclavos. Y Moisés le dice, ninguno de ustedes entrará a la tierra. Ninguno de ustedes entrará a la tierra prometida. Ninguna de esa generación, salvo Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Los que entraron fueron aquellos que nacieron en el desierto, con una nueva manera de pensar. Bien, Israel es un ejemplo de eso. Entonces nosotros como cristianos, ¿cómo seguimos pensando? ¿Todavía como lo hacíamos antes? ¿O con la mente de Cristo? Esta es la parte que tenemos que aprender, a pensar según la Escritura, con la mente de Cristo. Sigamos. Aprender a pensar según la Biblia para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano comprueba en su propia experiencia que la voluntad de Dios para su vida es buena, agradable y perfecta. Muchas veces cuando se habla de la voluntad de Dios, inmediatamente pensamos que es aburrida, que no conviene, que yo sé pensar mejor, que lo que yo creo es mejor. Pero cuando hemos aprendido a pensar según la Escritura, según como la Biblia nos va indicando, según como Dios nos indica a través de su palabra, entonces en nuestra experiencia vamos comprobando que la voluntad de Dios es buena, es agradable, ¿no? Perfecta. El cristiano ahora tiene una nueva visión respecto de Dios y su voluntad, y esto le dará una nueva visión del mundo y su realidad. Dos mentes, como una pequeña digresión aquí. Una mente renovada, que está aquí en Romanos 12:2, que estamos viendo, y una mente reprobada. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y podemos remitirnos a Génesis 6:5 cuando dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O como dice Salmo 110, capítulo 10:4 de Salmo, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O como dice otro salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una mente que se ha apartado de la manera de pensar del Señor. Y está hablando de personas que han conocido a Dios, pero que deciden seguir su propia forma de pensar. Digamos, ¿qué hacer entonces para transformar nuestra manera de pensar? Hemos visto en Romanos 12:2 que Pablo nos dice que debemos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué hacer entonces para cambiar, para transformar? Vamos a usar dos textos que también son muy conocidos. El primero está en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Y aquí vamos a ver que hay un proceso
para ir cambiando nuestra manera de pensar. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Veamos este. Toda la escritura, ya toda la escritura dice, que ha sido inspirada por Dios, es útil para enseñar. Quiere decir, para educar y formar a las personas en la doctrina del Señor. La escritura nos va a formar en la doctrina del Evangelio, en la enseñanza, en todo lo que el Evangelio enseña. Nos va a ir formando, es necesario. Y cuando vamos siendo formados en la doctrina del Señor, entonces vamos a ser redarguidos. Redarguir quiere decir convencer de error con argumentos. Esta palabra viene, arguir quiere decir argumentar, pero cuando hablamos de redarguir, quiere decir convencer a una persona tomando sus propios argumentos que está equivocado en su manera de pensar y vivir. Quiere decir refutar, rebatir. Y la palabra del Señor va a ir refutando nuestra manera de pensar que hemos traído del mundo. Y lo va a hacer a través de la enseñanza de su palabra. Por ello ponemos ahí una flechita. El redarguir, corregir, refutar esos errores que tenemos de conceptos, de manera de pensar. Eso, cuando vamos aprendiendo la doctrina, ese asunto se va a ir corrigiendo. Y cuando hemos sido redarguidos, corregidos, vamos a decir, esta sería la parte intelectual, ¿no? Porque tiene que ver con argumentos. Cuando logramos ser convencidos por la palabra en que lo que estamos pensando no es lo correcto, eso se va a traducir en una corrección que tiene que ver con la acción real, específica, para cambiar lo que está errado. Esto ya tiene que ver con la práctica, con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir. He sido enseñado en la doctrina del Señor, eso me va redarguyendo, corrigiendo mis conceptos y mi forma de pensar, y al ser redarguidos estamos siendo también corregidos en nuestra manera de vivir. Ya esto baja a la práctica, ya no es simplemente el argumento intelectual, teórico, ahora esto debe bajar a la práctica, debe producir cambios reales en nuestra manera de vivir. Y esa corrección entonces nos instruye, dice, para instruir en justicia, quiere decir, crea en nosotros una disciplina para una vida recta, honesta, una vida según la palabra del Señor, según cómo Dios quiere que vivamos como cristianos. Entonces es un proceso, empieza en la enseñanza de la doctrina. Esa enseñanza, esa doctrina nos redarguye, corrige nuestros conceptos, nuestra manera de pensar, y al ser corregido eso, entonces baja o corrige nuestra forma de vivir, nuestra conducta, baja de lo teórico a lo práctico, y eso nos disciplina para vivir una vida de rectitud y de justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense, hay un cambio. Hay un cambio de nuestra manera de pensar. Antes en el mundo pensábamos sujetos y esclavos a nuestros pensamientos concupiscentes, a nuestra manera de vivir, nuestras pasiones nos dominaban. Pero conocemos a Cristo y empezamos a ser instruidos por la palabra, se nos educa, se nos convence nuestro error y eso nos lleva a cambiar nuestra manera de vivir y se nos disciplina en una vida recta. Y entonces empezamos, ya el cambio se está realizando en nuestra vida y empezamos a ser hombres, ¿no? Como dice aquí, preparados para toda buena obra en el Señor. Continuemos.
Ah, algo más tenía que decir aquí. Y bueno, simplemente quiero leer en relación a esto. Tito 1:9, por ejemplo, dice Pablo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Redarguir. El Evangelio de Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá, redarguir. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No somos nosotros los que ahora llevamos el mando de nuestra manera de pensar. Todo cuanto nosotros vamos pensando está siendo sujeto a Cristo para que Él haga ese cambio y seamos personas transformadas. El otro texto es Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Preparar el corazón. En el anterior versículo de 2 de Timoteo, todos son sustantivos. Enseñar, redarguir, corregir, no son verbos, son sustantivos, ¿no? Que describe lo que está pasando en el corazón de la persona cuando viene a Cristo. Pero en este caso de Esdras, son verbos. Ya esto estamos en el hebreo, ¿no es cierto? Preparar el corazón. Este es un verbo causativo, jifil en el hebreo, que quiere decir que el Señor es quien le había motivado. Posiblemente el Señor fue quien le motivó a tomar estas decisiones en su corazón. O viendo a un pueblo que había regresado del cautiverio, que muchos de sus pensamientos allí habían sido cambiados, y él ve la necesidad de que esos pensamientos, ahora esa manera de pensar y ver las cosas deben ser cambiados según la palabra del Señor. Y él se siente motivado a hacer esto. Por eso el verbo prepararse es motivado, es hacer estas decisiones que dice, preparó su corazón, y está la palabra corazón que involucra todo, como ya dijimos, ¿no? Nuestros pensamientos, actitudes, propósitos, ¿no? Estilo, todo va cambiando aquí. Todo eso involucra la palabra corazón. Dice, para inquirir, propuso en su corazón para inquirir, y el otro es, para inquirir, que significa investigar, examinar cuidadosamente. El otro es, dice, para cumplir, aplicar, obedecer y pensar. O sea, él investiga, descubre en la palabra lo que Dios demanda de los creyentes y luego él aplica eso a su vida. Y para enseñar, enseñar significa adiestrar, disciplinar. Es el mismo proceso que nosotros tenemos en segunda de Timoteo que acabamos de ver. Ahora, los verbos inquirir y cumplir son verbos son verbos cal infinitivo que se llama en el hebreo, describe la decisión que ha tomado. Es un compromiso personal y ha decidido llevarlo a la práctica. Describe la decisión que él ha tomado. Y el verbo enseñar es un verbo en el griego, piel. Y este es un verbo que indica fuerza, intensidad. Entonces, cuando él dice enseñar, describe una decisión muy fuerte y firme de Esdras para enseñar al pueblo la ley y de esa manera cambiar su manera de pensar. Es firme, es fuerte en su convicción de que esta palabra del Señor
debe ser enseñada a este pueblo que acaba de venir después de 70 años de cautiverio. Vaya a saber pensando qué cosa, cuáles son sus conceptos que el mundo de Babilonia le impuso, y ahora que están otra vez en la tierra prometida, necesitan aprender a pensar según la palabra del Señor. Si no, no se puede avanzar, ¿cierto? Entonces, este verbo es una disposición de parte de Esdras que involucra todo nuestro ser para cambiar nuestra manera de pensar y aprender a pensar según la Biblia para tener una visión del mundo desde la perspectiva de la Biblia. Es lo mismo que se nos dice en segunda de Timoteo, que acabamos de ver. Lo mismo. Es un proceso, sino que aquí lo ponen en la vida de un hombre, Esdras. Él se propone a investigar con mucho cuidado, con mucha minuciosidad la palabra del Señor, y aquello que va descubriendo lo va aplicando a su vida. Pero él no se queda con lo que ha aprendido. Él ahora tiene que transmitir eso a las otras personas. Y como Pablo, no se conformen a la manera de vivir. Vamos a parafrasearlo en esta forma. No se conformen a la manera de vivir que ustedes aprendieron en Babilonia, sino que ahora tienen que transformar su manera de pensar a la manera de pensar de la Escritura. Eso es lo que Esdras está haciendo. ¿Cómo propagamos nuestra cosmovisión bíblica? ¿Cómo la comunicamos? Y aquí vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, y este es súper conocido. Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Subrayo aquí, resalto aquí el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjense, empieza en casa. Allí empieza. Y esto es fundamental para Israel. Hay un historiador judío, no recuerdo ahorita el nombre, que dice, ¿cuál es la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo? Dice, es que el judaísmo es una religión de casa, es una religión de hogar, mientras que el cristianismo es una religión de iglesia. Y hay una gran diferencia. ¿Por qué este pueblo pudo sobrevivir en la última vez que lo votaron en el año 70 después de Cristo? ¿Cómo pudieron mantener su identidad, su lenguaje, su manera de pensar, su cultura durante casi 2000 años fuera de su casa, fuera de su hogar? ¿Por qué? Porque ellos mantenían toda esta fe y la instruían a sus hijos en casa. Y es un ejemplo que nosotros como cristianos podemos tomar. Nosotros esperamos que la iglesia le instruya a mis hijos. Les llevo a la escuela dominical para que allí le enseñen cómo debe portarse, para que le enseñen sobre el Señor. No, no, no. La iglesia es ayuda, es apoyo. Tú como padre, ustedes como padres, o los que somos padres, somos los primeros responsables en transmitir la palabra de Dios a los hijos. Y la iglesia nos va a apoyar. Y otras instituciones nos pueden apoyar, pero nada puede reemplazar a la instrucción que se da en casa. Allí empieza esa propagación, así le llamamos, de comunicar, esa comunicación de una cosmovisión bíblica desde el corazón del hogar. Un ejemplo, Timoteo, ¿no? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti. Conocemos este pasaje.
Timoteo. Enseñado, su abuela le enseñó a su madre y su madre le enseñó a él, a Timoteo. La mamá de Timoteo es judía, pero estaba casada con un griego. La línea de descendencia es matriarcal en la cultura hebrea. Una persona es judía, aunque el padre, si la madre es judía, aunque el padre tenga otra nacionalidad, otra etnia. Pero si es al revés, si el papá es judío y la madre es de otra nacionalidad, entonces ese niño, esa niña no es considerado judío. No es considerado judío. Porque la nacionalidad, vamos a decir, o la raza, no sé cómo se puede llamar, viene por la línea matriarcal, no paternal. Era simplemente una digresión. Quiero compartir aquí esto, que es de Darrow también. Gnosticismo evangélico. Y esto muchas veces lo practicamos y no nos damos cuenta. Y lo estamos haciendo en nuestra vida, ¿no? Hay un dualismo. Por eso es gnosticismo. El gnosticismo tiene una enseñanza dualista. Esto es bueno y esto es malo. Y lo bueno y lo malo jamás se pueden juntar, no pueden estar juntos. Y los cristianos lo practicamos sin saber. Hay una división entre lo sagrado y lo secular. En lo sagrado está, pues, voy a mi iglesia, canto, aprendo doctrina bíblica, aprendo esto, y el domingo soy sagrado. De lunes a sábado estoy en mi trabajo, estoy en mis estudios, en mis negocios, en lo que sea. Y allí no es nada sagrado. No hay nada sagrado. Y es un dualismo. Veamos lo que nos dice el Señor Jesús respecto de este problema de dualismo que tenemos, de que esto es secular y esto es sagrado. ¿Qué hicieron algunos monjes en la Edad Media y antes de eso? Yo no me puedo mezclar con el mundo, así que me voy a vivir en las montañas. Construimos allí una casa, organizamos un monasterio y allí nos vamos a vivir apartado de este mundo que es malo, perverso y pecador, y me aíslo del mundo. Y esa práctica muchas veces tenemos ahora. Nos aislamos, no, el mundo es malo, pues no me junto. Pero nosotros estamos metidos en eso. El domingo somos muy sagrados y el resto es una vida secular, una vida del mundo, con el cual yo voy a tratar de no juntarme mucho. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesús en Juan 17, 15 al 18? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Fíjense, resalto. No ruego que los quites del mundo. El Señor no nos manda a salir del mundo. Lo que Él ruega es, sino que los guardes del mal. Estamos en este mundo. Y vamos a seguir en este mundo hasta que el Señor nos lleve o alguien nos envíe a donde Él, ¿cierto? Estamos aquí. ¿Se acuerdan del Señor Jesús? Él comió con publicanos y pecadores. Se mezcló con ellos. Y venían los fariseos y decían, ¿cómo es posible? Si el maestro de ustedes fuera realmente bueno, no se mezclaría con esa gente. El fariseo cuando estaba caminando por una vereda, ¿no es cierto? Y veía venir por esa misma vereda a un gentil, a uno que no era judío, él se pasaba al otro camino, a la otra vereda, perdón, para no cruzarse y no contaminarse. Porque decían, no podemos separar, no podemos vivir con esta gente. Y eso es hipocresía. Porque se aprovechan de esas cosas. Lean en Romanos capítulo 2. Allí van a ver lo que ellos dicen ser judíos y santos, pero fíjense lo que Pablo les va a decir, cuál es realmente la práctica que ellos tenían. En el versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he, me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Fíjense, el Señor no nos dice, gente, ahora que se han convertido al Señor, que se han convertido a mí, ya apártense del mundo.
No vivan más con esa gente, vayan a vivir en las montañas, hagan sus propias comunidades cristianas ahí. No, aquí dice, Señor, orando el Señor Jesús dice, así como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor nos envía al mundo. Y aquí nos acordamos del mandato en Mateo, ¿no? 28, los últimos versículos. Por tanto, id a las naciones y allí prediquen el evangelio. Vayan a las naciones, vayan al mundo. El Señor Jesús dice, yo los he enviado al mundo. El Señor nos ha enviado al mundo, no a vivir separados del mundo. De lo espiritual, dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Nos apartaremos de su maldad y de su pecado. No seremos partícipes de eso. Cuando el Señor Jesús entró a compartir banquetes con gente del mundo, gente pecadora, como se llamaba, ¿no? Y de todo había allí, en esas reuniones, y que los fariseos criticaban. Jesús no entró allí para compartir sus pecados y darles una palmadita en el hombro y en la espalda y decir, muy bien, qué bueno que lo que ustedes están haciendo, son unos emprendedores y por eso ahora son ricos, ¿no? Y apoyaba su... No, no, no. Entró allí para decirles que tienen que arrepentirse de sus pecados y convertirse al Señor. Para eso entró, para eso estuvo en el mundo, no se apartó del mundo. Entonces, estamos en el mundo no para compartir los pecados del mundo, su manera de pensar o su manera de vivir, sino para predicarles el Evangelio. Y eso es lo que nos dice Hechos. El Espíritu Santo descenderá sobre ustedes y recibirán poder para ser mis testigos hasta lo último de la tierra. Ahí estamos. Cuando evangelizamos, estamos comunicando cosmovisión. Por eso creo que es que Darrow empieza su primer capítulo con este tema de la cosmovisión, para luego hablarnos de qué tenemos que hacer para discipular al mundo, para compartirles el evangelio, para llevarles las buenas nuevas. Es que tenemos que empezar a nosotros mismos aprender a pensar según la escritura, porque tenemos que evangelizar y llevar buenas nuevas. Y cuando compartimos el evangelio, estamos compartiendo una nueva manera de ver el mundo y su realidad. Conclusión. Ya terminamos. Cosmovisión bíblica del creyente en Cristo. Perdón. Esto es dice, el creyente en Cristo no se conforma a la manera de vivir y pensar del mundo, ¿no? Sino que el creyente en Cristo transforma su estilo de vida renovando su manera de pensar mediante la escritura. Renueva. Ya no piensa como el mundo, sino que ahora renueva su manera de pensar. Todos hemos venido del mundo, por si acaso. Que usted haya nacido en una familia cristiana no quiere decir que usted nunca pasó por el mundo. Sí, todos pasamos por el mundo. Y entonces, cuando vamos cambiando nuestra manera de pensar, según la escritura, entonces el cristiano aprende a pensar y a vivir según la Biblia y la voluntad del Señor. Eso es lo que nos corresponde hacer. Y vimos que este asunto de transformar nuestra manera de pensar, nuestro estilo de vida, todo lo que nosotros somos, no es una opción. Si quiero lo hago, si quiero no lo hago. No, el verdadero creyente tiene que hacerlo sí o sí, porque es un mandato, no es una opción. Y si usted no está procurando seguir cambiando su manera de pensar, revise su conversión. Revise si usted realmente es creyente, si usted ha venido a los pies de Cristo, porque el creyente debe buscar esa transformación en su vida. Aprender a tener entonces una cosmovisión bíblica es aprender a pensar según la Biblia. Es aprender a pensar según la Biblia es aprender a tener una cosmovisión bíblica. Y esto hemos visto, va a ser un proceso de todo el tiempo. Conforme vayamos aprendiendo de la Biblia, eso va a ir corrigiendo nuestros conceptos, nuestras ideas,
que hemos arrastrado del mundo, y eso va a hacer que nuestra conducta, nuestro estilo de vida cambie. Y eso va a crear en nosotros entonces una disciplina para que nosotros podamos tener esa nueva manera de pensar. La exhortación de Pablo: renuévense en el espíritu de su mente. Renuévense en el espíritu de su mente. Amén. Ahí concluimos. Ahí concluye la exposición. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Thomas Sáenz. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Así Y es. realmente hemos disfrutado de este webinar de principio a fin. Yo he estado completamente conectado y anotando todo lo que nos ha compartido, y ahora entender por qué es el primer curso en varios seminarios, el curso de cosmovisión bíblica, ¿no? Y bueno, yo me pregunto por qué está solamente reservado para quienes puedan ir a un seminario, ¿no? Entonces, uno realmente quiere aprender este tema y quiere aprender muchos temas más. Es como cuando uno agarra esos tubos de Pringles y se come un Pringles, esas papitas. ¿Qué es lo que quiere seguir haciendo uno? Quiere seguir comiendo más. Y la buena noticia es que las Sociedades Bíblicas Unidas está organizando diplomados continuamente para aquellos que no tienen la posibilidad de ir al seminario, puedan crecer y profundizar en el conocimiento bíblico. Si Raúl, por favor, puede colocar la imagen de los diplomados que tenemos. Entonces tenemos el diplomado del Nuevo Testamento, ¿no? Es un análisis del Nuevo Testamento a través de los bloques literarios, a través del Evangelio de Mateo, de Marcos, el primer Evangelio, a través de las obras lucanas, que son Lucas, Hechos, a través de las cartas paulinas y las cartas generales, a través de la obra juánica, a través de los evangelios de Juan, de las cartas de Juan, del Apocalipsis. Y solamente le digo una frase que nos dijo uno de los pastores al concluir uno de nuestros diplomados, dijo: tengo 30 años de pastor y me he dado cuenta que no conozco la Biblia. Así que los animamos a inscribirse en este diplomado del Nuevo Testamento. Y el siguiente diplomado es el de consejería familiar, ¿no? La iglesia está compuesta por familias, ¿no? Y este diplomado contiene como cursos la familia como sistema, relaciones intrafamiliares, psicología del niño, adolescentes y jóvenes, atención psicopastoral del trauma y crisis y resolución de la violencia familiar. Entonces, muchos de nosotros ya hemos dicho, no podemos estudiar en un seminario, pero sí podemos dedicar un día de la semana, una mañana de la semana, que son los días sábados, muy temprano, de acuerdo al horario de su país, y muchas veces tampoco nosotros no tenemos presupuesto para estudiar o tomar un curso largo, así que estos cursos son bastante accesibles. No esperen a llegar al mes de julio, les animo, ahí está en el chat, y pueden acercarse también a la sociedad bíblica de su país. Y seguimos a la parte de preguntas. Es tu tiempo, Abraham. Gracias, hermano Pablo. Gracias, profesor Tomás. Varias dudas, desde luego, o no más que dudas, varias preguntas que nos van exponiendo sobre lo que nos ha compartido. Brevemente, por cuestiones de tiempo, profesor, nos hablaba al principio de las concepciones de la realidad que nos rodea y la forma en que esto incide, tanto para bien como para mal, en nuestro acercamiento de la Biblia, ¿no? Esta búsqueda por pensar bíblicamente o desde la perspectiva de la narrativa bíblica, ¿no? Una perspectiva de la vida y el mundo bíblico. Esto nos lleva a una serie de preguntas iniciales. ¿Podemos decir que existe la forma científica totalmente correcta de pensar correctamente la Biblia? ¿Existe solo una forma de pensar bíblicamente desde nuestras cosmovisiones y contextos tan diferentes a los bíblicos? ¿Hasta qué punto es posible afirmar que nuestra forma de vivir la Biblia
está exenta de variantes o imprecisiones de lo que el pensamiento bíblico propone. Me parece un poco difícil la cosa. Ah, nosotros tenemos una cultura en nuestros países o regiones, tenemos tradiciones familiares, Correcto. tenemos, no sé, cada uno de nosotros ha vivido en distintos contextos, ya sean culturales, familiares, nacionales, lo que sea. Y eso siempre va a estar influenciando sobre nosotros. Yo quiero acogerme a lo que Pablo va a decir por allí en una de sus cartas, ¿no? Habla sobre las buenas costumbres. Las buenas costumbres, algo como que no corrompen. Y si son buenas y no están reñidas con la escritura, no hay problema en seguir practicando ese tipo de cultura o ese tipo de costumbre, siempre y cuando no estén reñidas con lo que la escritura dice, con lo que la Biblia dice. Escuché hace tiempo a un exégeta americano, él es bautista, y dice, él viajó por distintas partes del mundo, y dice, me he encontrado con bautistas de toda clase. Me fui a tal país y habían bautistas en donde tomar café era pecado. Había bautistas en donde en esa iglesia hablaban en lenguas y danzaban, y eran bautistas, no eran pentecostales. Y habían bautistas de esta y aquella forma con estas o aquellas preguntas, pero aquellas costumbres, ¿no? Dice, son cristianos, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Vamos a ver, en la libertad que el Señor nos ha dado, no podemos meter a todos en un molde. No podemos meter a todos en un molde. Cada uno a veces va a seguir con su perspectiva distinta. El asunto, creo que la clave está en que conforme vamos aprendiendo la escritura, debemos ir amoldando nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar a la Biblia, ¿no? Y si hay costumbres y tradiciones que debemos dejar porque son reñidas o contrarias a lo que dice el Señor, entonces hay que abandonarlas. Pero va a haber costumbres y conceptos que no son reñidas con la Biblia. Por ejemplo, hay familias que siempre acostumbran a celebrar juntas, ¿no? Siempre acostumbran a celebrar juntas, sus cumpleaños y esto, siempre están ahí juntas, ¿no? Usted lea la introducción a Job y allí va a ver esas celebraciones familiares, celebrar ese vínculo familiar. Y eso creo que no está reñido con la escritura, ¿no? Y hay que amar a nuestra familia, hay que fortalecer y mantener ese vínculo de familia. Porque se ve y dice, no, yo ya soy cristiano, yo con mi familia que no es cristiana, yo no me junto con mi familia. Y nos separamos. No queremos reunirnos más, porque ya sabemos lo que hay, ¿no? Pero creemos que no debemos romper esa celebración familiar, ese vínculo familiar. Que la Biblia nos enseña a amar la familia, a amar a los padres. No nos dice si son padres creyentes o no creyentes. Nos dice, ámenlos, honrenlos, ¿no? Entonces, pienso, depender del discernimiento conforme vamos conociendo a la palabra, de qué costumbres, tradiciones y prácticas debemos dejarlas porque son contrarias a la escritura y otras que las tenemos y vemos que no son contrarias a la escritura, no que debemos seguirlas cultivando, como este caso del vínculo familiar. No sé, hermano, es hasta allí, pero la pregunta tiene para mucho más. Gracias, profesor. La segunda pregunta, ¿cómo reconciliar, si se vale el término, la cosmovisión bíblica a la cosmovisión, hablo en términos generales, de nuestras sociedades cada vez más enfocadas en promover el relativismo, el culto a la utopía personal como verdad casi incuestionable, ¿no? En los múltiples cursos de interpretación bíblica, de exégesis, de hermenéutica, de eclesialidad,
se nos habla de que la clave de la hermenéutica por excelencia es Cristo y esto es indiscutible, ¿no? Pero en la práctica, profesor, en el día a día, ¿cómo lograr construir y mantener sanos puentes entre la cosmovisión bíblica, las propuestas bíblicas que muchas veces son tan diametralmente opuestas a la cosmovisión y percepción que hoy se tiene en temas de ética, de moral, de sociedad, ¿no? Cómo aplicar la cosmovisión a la existencia del Dios de ayer, de hoy y de siempre en un mensaje muchas veces tan diferente como en el que se enfrentan nuestras sociedades. A ver, quizá pueda abordarlo desde la... A ver, hay que regresar siempre a la escritura, siempre regresar a la escritura. Salió finales del siglo XX, no, XIX, principio del siglo XXI, lo que se denominaba y hasta ahora ha sido tomada por algunas instituciones teológicas, el asunto de la teología la teología liberal, en donde se nos va diciendo que somos nosotros los que vamos construyendo nuestra historia, nuestra propia escatología, nosotros somos los que vamos construyendo el reino de Dios y cosas, o sea, se va centrando en el pensamiento humano, o sea, todo depende de mí, a Dios lo debo ver a través mío, ¿no? Para yo conocer a Dios tengo que partir del hombre, entonces debo conocer, ese sería el camino para conocer a Dios. Pero allí les va a salir al encuentro Karl Barth. Y Karl Barth va a hablar de la teología de la palabra, por ejemplo. Va a decir, es como hay que regresar a la Biblia. A Dios le vamos a conocer a través de su revelación. Y esa revelación es suficiente para conocer a Dios. No podemos conocerlo a través del hombre. Y no es el hombre quien fabrica el reino de Dios, sino que es Dios quien es el que forma su propio reino. Entonces, Karl Barth es algo así como un volver a la escritura, ¿no? Por eso él habla de la teología de la palabra, no de la teología antropológica, sino de la teología de la palabra. Entonces, hay que volver a la palabra del Señor y ver, y a través de esa palabra, de esa revelación, nosotros empezar a discernir y a conocer quién es Dios y cómo debemos vivir. Es un regresar, es lo que hizo Martín Lutero, ¿no? Regresemos a la palabra. Hay un problema en América Latina, y algunos teólogos van a decir que en América Latina la reforma nunca llegó. Nos llegaron ecos de la reforma, mas la reforma no llegó. Hay un problema allí, ¿no? Algunas maneras de pensar. Y yo creo, hermano, entonces, quizá dando una respuesta ahí, es siempre volver a la escritura todo el tiempo que sea necesario. Hoy en día, por ejemplo, se nos quiere cambiar nuestro concepto de familia, se nos quiere cambiar nuestro concepto de matrimonio, se nos quiere cambiar nuestro concepto de sexualidad, y todos estos son ataques contra los principios que están establecidos en la Biblia por derechos de creación, que yo no los puedo cambiar, ¿no? Se nos quiere hacer cambiar nuestra manera de pensar respecto a estas cosas que he mencionado y muchas otras más. Que la vida no empieza en el vientre de la madre, recién empieza cuando nace, entonces no hay problema de matar a uno en el vientre de la madre, ¿no? Hay un doctor peruano, el doctor Gil, especialista en cirugía fetal. Él cuenta que cuando estuvo en sus estudios, él pudo ver a través de los instrumentos ahora a un feto de 14, 16 semanas, algo así. Y él se quedó sumamente impactado, impresionado, dijo, está completo, no le falta nada, está todo allí. No le falta nada a ese feto, no le falta nada. Lo único que está haciendo es desarrollarse y madurar para el tiempo en que debe nacer, pero no le falta nada. Desde ahí él cambió su perspectiva, ¿no? Y es un pro vida, él se declara católico, pro vida, y él dice, ya es allí un ser que hay que salvarlo, que hay que procurar que nazca y crezca. Se nos quiere hacer cambiar todo eso, ¿se dan cuenta? Entonces, como creyentes, estamos siendo atacados, quieran o no, porque nuestros principios en los cuales nosotros creemos que son bíblicos,
están siendo mellados, están siendo atacados. Y no podemos aceptar tal cosa. Y vamos a combatir con eso, no quizás desde una palestra política o desde un puesto importante, no, en la conversación diaria con familias, con amigos, ir diciendo, mira, lo que la Biblia dice de respecto de la sexualidad, del matrimonio, de la familia, dice esto, 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 esto y aquello. Y en esa conversación de boca a boca, de persona a persona, allí nosotros vamos también propagando todo lo que la Biblia dice respecto de estas cosas. Bueno, no sé si hasta allí hay algo de respuesta. Sí, claro que sí, profesor. Vamos a cerrar con una última pregunta, por favor, ya para poder pasar a los anuncios finales. Nos hablaba usted en el centro de su exposición sobre los sentimientos y las emociones al momento de buscar adoptar el valor práctico del mensaje que el texto bíblico busca comunicar, ¿no? El valor de la experiencia personal, la experiencia colectiva propia de un grupo de fe en un contexto muy específico versus la cosmovisión que determinado autor bíblico tiene respecto a un principio de fe o vida. Y esta es sin duda alguna una línea, creo yo, que se debe de abordar con mucho cuidado, muy, muy delgada, ¿no? Porque muchas veces, muchas de las expresiones dentro del culto, dentro del púlpito, en un alto porcentaje de las congregaciones, evidentemente no en todas, tiene que ver con este fomento a lo que sentí, a lo que Dios me mostró, a lo que yo creo, a lo que yo siento, a lo que yo percibo, ¿no? Y en esta línea tan delgada es muy difícil que se caigan en imprecisiones, en desviaciones sobre lo que el texto comunica y en ocasiones, tristemente hay que decirlo, en excesos y abusos de autoridad, ¿no? La pregunta sería, ¿hasta dónde las emociones, que al final de cuentas son totalmente humanas y son un don de Dios, deben, se permite que incidan al momento de sacar conclusiones y o tomar decisiones desde la cosmovisión bíblica? Okay. Dios, el Señor nos ha creado seres emocionales. Tenemos emociones y tenemos sentimientos. Tomo uno de los pasajes que he tomado ahí en mi exposición. Dice que todo pensamiento, y cuando hablamos de pensamiento, como dije, abarca todo. No solo el pensamiento, abarca las emociones, los propósitos, las actitudes. Dice, todo debe ser sujeto a Cristo. Cuando nuestras emociones están sujetas al Espíritu, entonces estas emociones van a fluir de manera correcta. Pero cuando mis emociones están sujetas a mis intereses personales, entonces estas se van a desbordar y pueden ir hacia donde sea. Ahora, un ejemplo, cómo el mundo va tergiversando el asunto de las emociones. Hoy en día tenemos mascotas en la casa. Ya no se les llama mascotas, se les llama perrijos, gatijos, conejos y no sé, chanchijos, si tienen un cerdito de mascota. Entonces, todos son hijos ahora y te dicen que es parte de tu familia. Tus mascotas son parte de tu familia, es tu familia. Entonces se nos está incidiendo allí. Ahora usted va a un supermercado y usted va a encontrar estantes en espacios inmensos llenos de comida para animales. Y yo vivo en un lugar que no es gente pudiente, prácticamente es un pueblo joven. Pero yo veo a la gente cuando va a comprar alimentos para gatos o perros, no compra bolsitas, compra sacos de alimento. Ustedes habrán visto, ahora venden por sacos. Cada vez se ven menos bolsitas, se venden por sacos. ¿Sí? Y están dispuestos a pagar mucho por una atención veterinaria. Yo tuve una experiencia, tenía un gato, una gata, y se me enfermó. Fuimos al veterinario, pues lo queríamos mucho, y terminé gastando como 500 soles. Después con mi esposa decíamos, jamás hemos gastado 500 soles llevando al médico a nuestros hijos, pero hemos gastado 500 soles curando a nuestra gata. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces como que se nos quiere
llevar nuestras emociones hacia eso. Más importante a veces son las mascotas que nuestros hijos. Estamos dispuestos a gastar mucho en nuestras mascotas más que en nuestros hijos, porque nuestras emociones están siendo dirigidas hacia algo que no es del Señor. Y dentro de las iglesias a veces hay mucho emocionalismo, como dicen, si quieres que el Señor te escuche, tienes que llorar. Tienes que llorar si quieres que el Señor escuche tu oración. Pero si no lloro, o como cuando me dicen, si no levantas tu mano y para alabar, orar, el Señor no te va a escuchar. Y el Salmo me dice, al corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar, Señor. Eso es lo que me dice la Escritura. No me dice que levante mi mano, que salte, que dance. Si es tu decisión levantar tu mano y todo, hazlo, porque así piensas que está dirigiendo, pero yo no puedo imponer eso a mi hermano. Entonces, las emociones, pensamientos, todos deben estar sujetos al Espíritu para que fluyan o afloren de una manera correcta, adecuada, según la Escritura. Somos seres emocionales, no nos convertimos en seres sin emociones cuando nos convertimos a Cristo, no, seguimos siendo seres emocionales, pero sujetemos todo eso a Cristo. Sujetemos, dice, todo pensamiento a Cristo, para que nuestras emociones y sentimientos puedan fluir de manera correcta y adecuada. Y deben ser puestos en el lugar y en las personas donde deben ser puestos, no en lugares y en otras cosas que no deben ser puestas. Y el mundo trata de desviar el enfoque de nuestras emociones. Simplemente estoy citando el ejemplo, trate de desviarnos hacia las mascotas. Por eso ahora son perrijos, gatijos, chanchijos y lo que sea. Hasta ahí, hermano. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Tomás. Siempre un gusto escucharle cada vez que nos acompaña. Reciba un muy cordial, fraternal abrazo de parte de la confraternidad que trabajamos en este proyecto en diferentes países y nuestras oraciones para que su ministerio siga siendo guiado por la fuerza del Espíritu. Un abrazo y cerramos anuncios con Ecuador. Adelante, por favor, hermanos. Bien, muy buenas noches, apreciados hermanos. Bueno, vamos a atender esto de los anuncios. Hermanos, quiero anunciarles lo bueno que tenemos para este viernes 21 de junio. Vamos a tener una webinar muy interesante. Y aquí no hay casualidades, hermanos. Yo digo esto porque vamos trabajando con las webinars, vamos pensando, vamos soñando. Hoy el profesor Tomás Sáenz nos ha hablado tremendamente de la cosmovisión. Y bueno, miren, este 21 vamos a tener al pastor Francisco Vergara con un tema muy interesante sobre transformación completa. Ya me estoy imaginando cómo vamos a cerrar este viernes también con este tema, hermanos. Les invito a que marquen una vez más su fecha, aparten su tiempo y sigan enriqueciéndose y creciendo, hermanos, con estas bendiciones que nos provee las Sociedades Bíblicas Unidas en todas las Américas y todo ese grupo de hermanos que nos juntamos para encontrarnos cada día viernes. Quiero también, hermanos, compartirles a cada uno de ustedes la bendición de esta noche. Esta noche han sido bendecidos. Prácticamente tenemos 8 beneficiarios de 8 países que han ingresado. Y miren, hermanos, tomen nota. Del Perú tenemos al hermano Cesario Borja Ramírez. Del Ecuador tenemos al hermano Alfonso López Soto. De Guatemala, Natanael Yus. De Colombia, Consuelo Becerra. De Bolivia, Isaac Poma. De México, Guillermo Aguilar. De Chile, Valeria Quesada. Y de República Dominicana, Joana Rivera. Hermano o hermana, ¿ha escuchado su nombre? Primer día hábil, acérquese a la casa de la Biblia y diga, hermano, he sido bendecido con un recurso bíblico. Venga y sea bendecido también en este tiempo. Hermanos, muchas gracias. En verdad apreciamos mucho su tiempo, su amor y su cariño de ustedes al brindarnos y decirnos, sí, hermano, estoy aprendiendo yo a través de webinar en Sociedades Bíblicas Unidas.
quiero que terminemos con una palabra de oración y le digamos gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Acompáñenme orando, hermanos. Amado Dios, quiero darte gracias esta noche. No hay un viernes en que no dejamos de aprender, Señor. Gracias porque aquí un grupo de hombres y mujeres nos reunimos para escuchar, reflexionar, pensar y, Señor, aprender de lo que tú has hecho. Y tú también utilizas a muchos siervos tuyos y les estás poniendo en nuestros webinars para que compartan lo que tú los has instruido. Gracias, Señor. Queremos dedicarte lo que viene a partir de mañana, Señor. Ayúdanos a ser sabios y a bendecir también el trabajo de nuestros ministerios y de nuestras iglesias. Gracias, Dios, por darnos esa oportunidad. Te alabamos y glorificamos y agradecemos todo lo que hoy ha pasado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Ahora sí pueden habilitar su micrófono. Aprovechen estos pocos segundos que nos dan para darle un saludo y una palabra también al profesor Tomás y a la persona que se ha encontrado en este webinar. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Gracias, Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Desde Colombia. Muchas bendiciones, hermanos. Hermano, tú te bendiciones. Gracias, hermano. Gracias. Bendiciones. 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 Les bendiga de la Saludos y bendiciones desde Guatemala, Gracias por hermanos. esas reuniones tan lindas. Gracias, bendiciones. Maravillosa la reunión de hoy. Bendiciones. Saludos de Perú, Perú. De Perú. De Colombia. Desde Perú. Gloria a Dios. Gloria. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, desde Colombia. Bendiciones, hermanos, desde Uruguay. De Perú. Gracias, Dios hermano. les bendiga Desde a Lima. Perú. Bendiciones. Amén. Bendiciones desde Venezuela. Maracay, Venezuela. Limón. De la Ciudad de México, bendiciones. Dios les bendiga, hermano. Gracias. Amén. Ya,